cautivos de sombras. Ignoramos que la verdad nos quema los ojos. Las sombras que llamas vida, hay algo que nadie te dijo cuando eras niño. Algo que los sistemas educativos omiten con una precisión que, cuando la descubres, se siente casi quirúrgica. Algo que los medios de comunicación, los gobiernos, las industrias del entretenimiento y hasta las personas que más te aman han contribuido, consciente o inconscientemente, a mantener oculto. No es una conspiración, es algo mucho más antiguo, mucho más perturbador que cualquier conspiración. Es la posibilidad de que todo lo que tú crees que es real, todo lo que llamas tu vida, tus opiniones, tus miedos, tus deseos, tus certezas más íntimas, no sea más que un conjunto de sombras proyectadas sobre una pared. Y la parte que más duele no es esa. La parte que más duele es la siguiente: que si alguien intentara liberarte de esas sombras, tu primer instinto no sería la gratitud, sería el odio. Un hombre lo descubrió hace 24 siglos, lo escribió, y por intentar mostrárselo a los demás, su maestro fue ejecutado. Quédate conmigo, porque lo que vamos a explorar hoy no es historia de la filosofía, es un diagnóstico del estado de tu mente en este preciso momento. En una ciudad llamada Atenas, en el siglo IV a.C., un hombre llamado Platón escribió un texto que los académicos han catalogado como uno de los más influyentes de toda la historia del pensamiento humano. Ese texto se llama La República, y dentro de él, en el libro séptimo, Platón coloca en boca de su maestro Sócrates una historia que él llama mito, pero que en realidad es un espejo que, cuando lo miras de frente, resulta insoportable. La historia es simple en su superficie. Imagina un grupo de personas que han vivido encadenadas desde su nacimiento en el interior de una caverna subterránea. Están atadas de tal forma que no pueden mover ni la cabeza ni el cuerpo, solo pueden mirar hacia la pared que tienen enfrente. Detrás de ellos arde un fuego, y entre ese fuego y ellos pasan personas cargando objetos, figuras de animales, de hombres, de árboles. Las sombras de esos objetos se proyectan sobre la pared, y esas sombras, es todo lo que los prisioneros han visto jamás. Para ellos, las sombras no son sombras, son la realidad, son el mundo entero. Ahora detente un momento. Antes de continuar con la historia de Platón, quiero que hagas algo. Quiero que te preguntes cuántas de tus creencias actuales provienen de una experiencia directa con la realidad, y cuántas son sombras que alguien proyectó sobre la pared de tu mente antes de que tuvieras la edad suficiente para cuestionarlas. En 2001, el neurocientífico Anil Seth, hoy profesor de neurociencia cognitiva y computacional en la Universidad de Sussex, comenzó a desarrollar una línea de investigación que terminaría por confirmar lo que Platón intuyó con el puro poder del razonamiento. Seth y su equipo demostraron, a lo largo de 2 décadas de estudios publicados en revistas como Nature y Neuron, que el cerebro humano no percibe la realidad directamente. Lo que tú experimentas como ver es en realidad una construcción interna. Tu cerebro toma datos fragmentados del mundo exterior y los ensambla en una narrativa coherente usando patrones aprendidos, expectativas previas y memorias almacenadas. En otras palabras, tú no ves el mundo, ves la historia que tu cerebro cuenta sobre el mundo. Seth lo describe de una manera que debería mantenerte despierto esta noche. Llama a la conciencia una alucinación controlada, una predicción constante que el cerebro hace sobre lo que probablemente es verdad, ajustada apenas lo suficiente para no chocar con los objetos físicos. No ves una silla. Tu cerebro predice una silla basándose en toda la información previa que tiene sobre sillas, y esa predicción es lo que tú experimentas como percepción. Esta idea encuentra respaldo adicional en el trabajo del neurocientífico Carl Friston, del University College de Londres, cuyo principio de energía libre, publicado en 2010 en Nature Reviews Neuroscience, propone que toda actividad cerebral es fundamentalmente predictiva. Tu mente no registra el mundo, lo anticipa. Vives literalmente dentro de la profecía que tu cerebro hace sobre la realidad. Platón no tenía acceso a la neurociencia del siglo XXI, pero llegó a la misma conclusión hace 24 siglos usando solo el poder del razonamiento puro.
Eso debería hacerte pensar en la naturaleza del genio. Y debería hacerte pensar, con mucha más urgencia, en la naturaleza de tus propias percepciones. Volvamos a la caverna. Uno de los prisioneros es liberado. Platón no explica cómo ni por qué, y esa ambigüedad es parte del mensaje. Tal vez la cadena se rompe, tal vez alguien interviene desde afuera. Lo que importa es lo que ocurre después. El prisionero se levanta, se gira, ve el fuego por primera vez, y la luz lo ciega. El dolor es real y físico. Durante un momento, el fuego le parece menos real que las sombras que conocía, porque las sombras eran familiares, cómodas, predecibles. El fuego duele. Este detalle es crucial y suele pasarse por alto. El primer contacto con una realidad más profunda no se siente como liberación, se siente como una agresión. ¿Cuántas veces en tu vida una verdad nueva te produjo dolor antes de producirte claridad? ¿Cuántas veces rechazaste una idea no porque fuera falsa, sino porque te resultaba incómoda? La psicología cognitiva tiene un nombre para este fenómeno. Se llama disonancia cognitiva, y fue estudiado sistemáticamente por el psicólogo Leon Festinger en 1957 en su obra A Theory of Cognitive Dissonance. Festinger demostró que cuando una nueva información contradice nuestras creencias establecidas, el cerebro no actualiza automáticamente esas creencias. Al contrario, el cerebro trabaja activamente para proteger la creencia original, distorsionando o rechazando la nueva información. Estudios posteriores, como los de Drew Westen en la Universidad de Emory en 2006, confirmaron esto con resonancias magnéticas funcionales. Cuando personas políticamente comprometidas recibían información que contradecía a su candidato, las áreas cerebrales asociadas al razonamiento lógico prácticamente se apagaban, mientras las áreas emocionales se encendían como una hoguera. En términos de Platón, el prisionero liberado quiere regresar a mirar las sombras y su cerebro conspira para que lo haga. Pero el proceso continúa. El prisionero es guiado o empujado hacia la salida de la caverna, y aquí Platón se detiene en algo que los lectores apresurados siempre ignoran. La subida es lenta, dolorosa y gradual. No hay un momento de iluminación instantánea. Primero el prisionero puede ver solo los reflejos de las cosas en el agua, luego las sombras de los objetos reales, que irónicamente se parecen a las sombras de la caverna, pero son producidas por algo distinto. Luego los objetos mismos, luego el cielo nocturno, y finalmente, solo cuando sus ojos están suficientemente entrenados, puede mirar directamente el sol. El sol para Platón no es solo el sol, es la metáfora del bien supremo, de la forma más elevada de la realidad, del principio organizador de toda verdad. El sol es aquello que hace que todo lo demás sea visible, pero que muy pocos se atreven a mirar directamente. Y aquí aparece el primer giro oscuro del mito, cuando el prisionero liberado regresa a la caverna, cuando desciende de nuevo hacia la oscuridad para intentar liberar a sus compañeros, ya no puede ver bien, sus ojos, acostumbrados a la luz, se vuelven inútiles en la penumbra. Los otros prisioneros lo miran moverse torpe y a tientas, y concluyen lo obvio: salir de la caverna daña la vista. La iluminación no amplía la percepción, la destruye. ¿Por qué salir entonces? Y si ese hombre intenta liberarlos, si intenta romper sus cadenas y arrastrarlos hacia la salida, Platón es explícito sobre lo que ocurrirá. Los prisioneros lo matarán. No es una metáfora suave, es una alusión directa. Sócrates, el maestro de Platón, el hombre más sabio de Atenas según el oráculo de Delfos, fue condenado a muerte por sus conciudadanos en el año 399 a.C., acusado de corromper a la juventud y de no creer en los dioses de la ciudad. Lo mataron por señalar hacia la salida de la caverna. Y la condena no fue impuesta por un tirano, sino por un tribunal democrático de 500 ciudadanos. La mayoría decidió que la verdad era peligrosa. Aquí es donde este mito deja de ser historia antigua y se convierte en tu historia. Piensa en el momento en que alguien intentó liberarte de una creencia que tenías arraigada. Un amigo que cuestionó una certeza política que sostenías con toda tu identidad. Un libro que desafió algo que dabas por sentado. Una conversación que te hizo dudar de algo que nunca habías examinado. ¿Cuál fue tu primera reacción? La investigadora Brené Brown
En sus estudios sobre vulnerabilidad y vergüenza en la Universidad de Houston, publicados extensamente en obras como Dating Greatly y respaldados por más de 12 años de investigación cualitativa, descubrió que los seres humanos clasificamos las amenazas a nuestro sistema de creencias con la misma urgencia neurológica con la que clasificamos las amenazas físicas. Tu amígdala, la región del cerebro responsable de la respuesta de lucha o huida, se activa de la misma manera frente a una idea desafiante que frente a un depredador. No es que seas cobarde intelectualmente, es que tu biología confunde la amenaza a tu mapa mental con una amenaza a tu supervivencia física. Un estudio de la Universidad de Carolina del Sur, publicado en Scientific Reports en 2016 por Jonas Kaplan y sus colegas, lo demostró con precisión empírica cuando las creencias políticas de los participantes eran desafiadas con evidencia contraria. Las mismas regiones cerebrales que responden al peligro físico, la amígdala y la ínsula, mostraban una activación significativa. Tu cuerpo no distingue entre un tigre que se acerca y una idea que contradice quién crees ser. Las cadenas de la caverna de Platón no son externas, son neurológicas, son identitarias, son el resultado de décadas de sedimentación cultural, familiar y social. Y aquí es donde quiero introducirte a otro pensador, uno que vivió 2300 años después de Platón, pero que llegó a una conclusión que lo complementa de una forma que resulta casi milagrosa. Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán del siglo XIX, escribió en Así habló Zaratustra sobre lo que llamó los espíritus libres. Aquellos seres que han tenido el coraje de cuestionar los valores heredados, de romper sus propias cadenas y ascender hacia lo que él denominó la transvaloración de todos los valores. Pero Nietzsche añade algo que Platón deja implícito y que resulta fundamental para entender tu vida. Nietzsche dice que la mayoría de las personas no vive en la caverna por ignorancia, vive en la caverna por elección, porque la caverna es cómoda, porque la caverna ofrece lo que Nietzsche llamaba la moral del rebaño, la certeza de que tus miedos, tus limitaciones y tus mediocres aspiraciones son compartidas por todos, y que por lo tanto son normales, y que por lo tanto están bien. La caverna no es una prisión que alguien construyó para ti. Es un hogar que tú mismo has decorado con tus miedos. Y esto no es un juicio moral, es una observación psicológica que la ciencia ha confirmado. El psicólogo Abraham Maslow, en su famosa jerarquía de necesidades publicada en 1943 en Psychological Review, demostró que la necesidad de seguridad y pertenencia precede casi siempre a la necesidad de autorrealización. Un estudio más reciente de Matthew Lieberman, publicado en su libro social Tokens Name, Why Our Brains Are Wired to Connect, en 2013, y respaldado por investigación con neuroimagen en la UCLA, demostró que el dolor del rechazo social activa las mismas redes neuronales que el dolor físico. Dicho de otra manera, la mayoría de los seres humanos preferirá pertenecer a un grupo equivocado antes que tener razón en soledad. No por cobardía, sino porque tu cerebro interpreta la soledad como una herida abierta. Platón lo sabía, Nietzsche lo gritó, y tú lo has sentido, aunque quizás no lo hayas nombrado así. Entonces surge la pregunta que este mito lleva 24 siglos sin responder de forma satisfactoria. Si salir duele, si los que salieron son incomprendidos o asesinados, si los prisioneros prefieren sus cadenas, ¿para qué ascender? ¿Para qué buscar la luz? Platón tiene una respuesta, y no es la que esperarías de un idealista. Para Platón, el filósofo, el hombre que ha visto la luz del sol, no tiene el derecho de quedarse en la superficie contemplando la verdad. Tiene la obligación de regresar. No porque vaya a ser comprendido, no porque vaya a ser celebrado, sino porque la justicia, el verdadero bien de la comunidad, exige que quienes han visto más sean los que gobiernen, guíen o al menos intenten despertar a los demás. Esta idea es profundamente incómoda en una era que adora la democracia como si fuera una religión. Platón era profundamente escéptico de la democracia y su razón era precisamente el mito de la caverna. Si la mayoría de las personas solo ve sombras, si sus opiniones están formadas por ilusiones y proyecciones, ¿por qué deberíamos tomar sus votos como expresión de la verdad? ¿Acaso la votación popular de los atenienses no condenó a muerte al hombre más sabio de su tiempo?
No te digo que Platón tenía razón en todo, te digo que la pregunta es legítima, y que ignorarla porque resulta políticamente incómoda es exactamente el tipo de comportamiento que Platón estaba describiendo. El prisionero que se niega a girar la cabeza porque el ángulo en el que se encuentra ya le resulta suficientemente cómodo. Hay una dimensión de este mito que casi nadie menciona y es la más personal. Platón no solo estaba hablando de política o de epistemología, estaba hablando de la vida interior de cada individuo, de ti. Las sombras en la pared de tu caverna privada tienen nombres específicos. Se llaman los juicios que internalizaste de tu familia antes de cumplir 5 años. Se llaman la imagen que tienes de ti mismo, construida no sobre una exploración honesta de tu ser, sino sobre las reacciones de las personas que te rodeaban cuando eras vulnerable y pequeño. Se llaman las certezas políticas que adoptaste de tu entorno social sin examinarlas. Se llaman el tipo de amor que crees merecer, formado no por lo que eres, sino por lo que te enseñaron que eras. La psicóloga Carol Dweck de la Universidad de Stanford, en su investigación sobre lo que ella llama la mentalidad fija, publicada en su obra Mindset en 2006 y respaldada por más de 30 años de estudios experimentales, demostró que la mayoría de los adultos opera desde un conjunto de creencias sobre sus propias capacidades que se formaron en la infancia y que se mantienen casi inalteradas a lo largo de toda la vida, independientemente de la evidencia contraria. El psicólogo John Bowlby, fundador de la teoría del apego, demostró décadas antes que los modelos internos de relación que construyes en tus primeros años de vida se convierten en los lentes a través de los cuales interpretas todo vínculo futuro. No ves a las personas que amas, ves las sombras que tu infancia proyecta sobre ellas. En términos de Platón, miras las sombras de tu infancia y las llamas tu identidad. Y la pregunta que esto levanta no es pequeña. ¿Quién serías tú si pudieras ver directamente, sin intermediarios, sin cadenas, sin las sombras proyectadas por el fuego de la opinión ajena? Aquí es donde el mito deja de ser filosofía abstracta y se convierte en instrucción práctica, porque Platón, a través de Sócrates, sí describe el proceso. Es lento, es doloroso y requiere lo que los griegos llamaban filosofía, en su sentido original, amor por la sabiduría. No la acumulación de datos, no la memorización de teorías, sino el coraje activo de cuestionar lo que crees saber, de soportar la incomodidad de la incertidumbre, de mirar hacia la luz, aunque al principio te queme las pupilas del alma. El primer paso es el más difícil, reconocer que estás en la caverna. No las masas están en la caverna, no la gente poco educada está en la caverna. Tú estás en la caverna, yo estoy en la caverna. El reconocimiento de la propia ignorancia, lo que Sócrates llamaba el único tipo de sabiduría verdadera, es el primer movimiento hacia la salida. La ironía suprema de este mito es que el prisionero que más convencido está de no necesitar liberación es el que más profundamente encadenado está. El filósofo y ensayista Nassim Nicholas Taleb lo formula de una manera más brutal en su obra El Cisne Negro: la persona más peligrosa en cualquier sala no es la que no sabe, es la que no sabe que no sabe. Taleb lo llama el problema de la ludopatía epistémica, la ilusión de conocimiento que impide el conocimiento real. Y los datos lo respaldan. Un metaanálisis publicado en 2014 por David Dunning en Advances in Experimental Social Psychology, el mismo Dunning del célebre efecto Dunning-Kruger, demostró que las personas con menor competencia en un área son consistentemente las que más sobreestiman su propia capacidad. Los más encadenados son los que más seguros están de ser libres. Volvamos, por un momento, a ese hombre que descendió. El hombre que había visto el sol, que conocía la forma real de los árboles y los animales y el cielo, que había sentido el calor genuino de una luz que no era la sombra de ninguna llama. Ese hombre eligió regresar. Caminó de regreso hacia la oscuridad, no porque la oscuridad lo llamara, sino porque sabía algo que los prisioneros no podían saber, que lo que ellos llamaban vida era menos que una fracción de lo que la vida podía ser. Descendió como quien baja a un pozo sabiendo que podría no salir, porque comprendió que una verdad guardada solo para uno mismo es una forma elegante de traición. Y esa convicción, esa compasión extraña e incómoda que empuja al que sabe hacia el que todavía no sabe,
Es lo que Platón llama la dimensión política y ética de la filosofía. No es suficiente con liberarte a ti mismo. La verdad que no se comparte se convierte en una forma más sofisticada de egoísmo. Nietzsche habría discrepado. Nietzsche habría dicho que cada individuo debe forjar su propio camino hacia arriba, que nadie puede cargar a otro hacia la luz, que el intento de hacerlo solo resulta en resentimiento y mediocre compasión. En Más allá del bien y del mal, escribe que la compasión por el sufrimiento ajeno puede convertirse en la cadena más sutil de todas, la que te ata al nivel de quienes no quieren ascender. Y en esa tensión entre Platón y Nietzsche hay un debate que sigue sin resolverse y que probablemente define más sobre tu carácter de lo que cualquier test psicológico podría revelar. ¿Regresas a la caverna o subes más alto? Pero hay algo que ambos, Platón y Nietzsche, comparten a pesar de todas sus diferencias. Algo que constituye quizás la lección más urgente de este mito para ti, aquí, esta noche. Ambos creen que la vida examinada, la vida que se atreve a cuestionar sus propios cimientos, es la única vida que merece el nombre de vida. Para Platón, esa vida se dirige hacia el bien, para Nietzsche, se dirige hacia la grandeza individual. Pero los dos están de acuerdo en que permanecer entre las sombras por comodidad no es vivir, es sobrevivir. Es existir como un eco de lo que podría ser, y la ciencia contemporánea les da la razón de una forma que ninguno de los dos podría haber anticipado. Un estudio longitudinal de la Universidad de Rochester, publicado en 2009 por los investigadores Edward Deci y Richard Ryan en el Journal of Research in Personality, demostró que las personas que persiguen metas intrínsecas, el autoconocimiento, el crecimiento personal, la conexión genuina, muestran niveles significativamente más altos de bienestar y menores niveles de ansiedad y depresión que quienes persiguen metas extrínsecas como la fama, la riqueza o la aprobación social. Dicho de otra forma, las personas que eligen salir de la caverna, que eligen la verdad sobre la comodidad, no solo son más lúcidas, son más felices. El camino hacia la luz duele al principio, pero es el único que conduce a algo que merece llamarse plenitud. Hay algo que quiero que te lleves de este espacio, algo más allá de la admiración por la genialidad de un griego que vivió hace 24 siglos. Cada vez que sientes la urgencia de no cuestionar algo porque así son las cosas, cada vez que rechazas una idea sin haberla examinado porque contradice lo que siempre has creído, cada vez que confundes la familiaridad con la verdad, la